¿Por qué no se estrena la Belinda? Pues... Ay. Porque ese día no le hago caso a los controles. No, es mucha tentación para el Gadi. Es demasiada. Y para los hermanos. Para los brothers también. Ready to walk on. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast número 1, Cristiano Walk On. Buenas tardes, Tanzania. Buenas noches, Salt Lake City, Utah, que es la capital de los mormones. La capital de los mormones, ¿no? Así es. Y bueno, pues buenos días, San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy traje a Mara. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien, gracias. Ya un saludo a todos mis seguidores y a los comentarios que nos dejan buenos y también los que nos dejan comentarios malos. Así es, suscríbanse a todas las plataformas. Y denle like. Denle like, compartan. Y pues con la producción de la Iglesia Masai y nuestro productor estrella allá atrás de las cámaras, el buen Gadi. Vamos a comenzar. ¿Por qué hacemos este contenido? Bueno, este episodio en particular de los libros apócrifos, incluyendo al más famoso, que es el libro de Enoc. Pues lo decíamos detrás de cámaras, ¿no, carnala? Pues sí. Por conocimiento, para que ustedes sepan todo este tipo de corrientes, quién las escribió, por qué es todo lo contrario a quizás las creencias cristianas, bíblicas. Vamos a estar... hay otros libros que existen, que se estudian. Sí, se existen, se estudian, se escribieron. Ajá, y que todavía se usan en las religiones. Algunos se usan. Del Medio Oriente. Nosotros, obviamente, bueno, los que puedan abrir sus Biblias, cualquier Biblia que agarren ahí, incluso ya hay apps que tienen Biblia, pues muchos de los que vamos a hablar, pues ni siquiera están. ¿Por qué? Porque son apócrifos. ¿Qué es un libro apócrifo, Mara? Bueno, antes que nada hay que hablar del tema, ¿no? El tema de hoy se llama libros apócrifos y Enoc. Ay, es un trabalenguas. Libros apócrifos y Enoc. Y no vamos a tocar todos los libros apócrifos, que son bastante, pero sí vamos a tocar algunos cuantos y vamos a ver su clasificación según los estudiosos de las escrituras, pero no escrituras bíblicas, sino escrituras tradicionales de la historia, que pues no se puede negar, ¿no? Que todo va en función del nacimiento virginal de Cristo y de su relación en su infancia y también de su ministerio. Y hay un texto que dice que si se escribieran todas las cosas que Jesucristo hizo en la tierra, no cabrían los libros que habrían de escribirse en el planeta. Entonces, bueno, eso sí nos da como una pequeña luz para decir que hubo libros que se escribieron sobre la historia de Jesús no contada en la Biblia y que hubo gente que también lo siguió y que no fueron incluidas en el canon bíblico, pero no por eso significan que no existieron o que no hubo gente muy cercana a Jesucristo y a los apóstoles que clasificaron sus hechos y que incluso les, pues ahora sí como registraron todas sus acciones y no fueron incluidos en el canon bíblico. Y vamos a tocar un poquito cómo se hizo la Biblia, ¿no? No su origen divino, su origen físico. Porque sí sabemos que es una inspiración divina todos los libros que se tocaron. Pero cómo se constituyó para que en el año 2025, después de la muerte y el nacimiento de Jesucristo. ¿2025? Sí, estamos en el año 2025. Sí. Entonces, después de Cristo. Pensé que era 2024. Acuérdate que el nacimiento de Jesucristo fue en el año 0. Sí, ya. ¿Ok? Y muere en el 33 después de Cristo, que nació. Después de Cristo. Entonces estamos en el 2025, para los judíos estamos en el 5,599, algo así, 799. Bueno, sí, que es casi un calendario. Sí, casi estamos en los años 6000. Pero para nosotros, que estamos en el calendario gregoriano, decimos que en el año específicamente, déjenles explico,
en el año 1000. Ahí traes tus acordeones, Aquí mira. traigo mis... Hoy sí estudié. Pero hasta boletos de camión, ¿ve? Sí, no, a ver, aquí lo tenía. No, se trata Fue de papel. en el año 325, que es cuando se crea. Del 313 a 325 se hace como la licitación para que todo aquel que tenga un escrito apostólico referente a Jesucristo, a su infancia, a su nacimiento virginal, a su ministerio y a su resurrección, que lo tuviera en su poder, que acudiera a un lugar que se llamaba Nicea, cuando el imperio, el conquistador era Constantino, y ahí es donde nace específicamente estos llamados libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Significa oculto o secreto. Eso es lo que significa la palabra apócrifa. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo nace el concilio de Nicea? Bueno, resulta que un buen día, en la batalla de Emilio, Constantino tiene una visión, se encomienda a uno de los dioses de él, tiene una visión y en su visión se le aparece una Santa Cruz. Se durmió y vio una Santa Cruz. Y le dijeron que él iba a ganar la batalla si seguía esa Santa Cruz. Entonces, cuando él gana la batalla de Emilio, llamada la batalla de Emilio, lo que hace Constantino es agradecer a esa cruz divina el ganar la batalla para posicionarlo en el poder. ¿Y qué es lo que hace? Pues se hizo bautizar a través de la cruz. Y es la primera vez que se utiliza la cruz, algo que nosotros conocemos como la primera cruz que usaron los Rosacruces, ¿sí? La cruz templaria. Y él se viste de esta cruz, se viste de blanco y se hace bautizar en un rito que no existía en el Imperio Romano. Bueno, pero él lo hace como si fuera el Señor Jesucristo y de esta manera unifica al cristianismo de aquel entonces, que se dividía en el cristianismo monofisista, el católico y el gnóstico. Por lo tanto, todos los obispos de estas tres religiones tenían que acudir a Nicea, repito, desde el año 313 hasta el año 325 que se gana esta batalla, y para elegir cuáles eran las narraciones, los dichos y las obras de Jesús verdaderas, que habían sido reveladas no por conocimiento humano. ¿Qué pasó aquí? Realmente hubo un interés político de unificar todas estas religiones para hacer de una tetrarquía una sola monarquía. Y así es como nace el Imperio Bizantino. Entonces, lo que necesitaban o lo que querían ellos era generar las bases de una sola religión para que no hubiera problemas entre el imperio. Las religiones siempre han peleado. Bueno, mejor dicho, la humanidad siempre ha peleado por las religiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se unen y cada quien empieza a entregar pergaminos que posee o que tienen en su poder. Cada uno fueron convocados todos los pergaminos de todo el imperio. Hubo algunos que no fueron entregados porque fueron escondidos. Y como fue el tiempo de la persecución de la primera cruzada o la primera persecución cristiana, muchos de estos pergaminos fueron ocultos en diferentes regiones, desde Jordania, pasando por Petra, algunos fueron a Etiopía, algunos se quedaron en Jerusalén, otros cuantos ganaron para Galicia, otros se fueron a la región norte de Francia. Y cuando se hace esta convocación, llegan todos con sus pergaminos, con incluso el libro, pergaminos originales, escritos incluso por el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Llega el Pentateuco, pero en escritos originales, sobre piel de cabra. ¿En arameo? En arameo, en griego, algunos otros en latín porque ya habían sido traducidos. Los escribas se encargaban de esto en la antigüedad y llegan en todos los idiomas del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que pasa? Quitan aquellos libros que presentan errores ortográficos, que son ilegibles, que no tienen fechas exactas
y es donde nacen la Biblia cristiana. La Biblia cristiana posee 66 libros, la católica 73, que viene siendo el anglicanismo, y 81 la Biblia etíope. Y algunos de ellos son libros apócrifos. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque ya conforme al tiempo se reconocen 81 libros en el Concilio de Nicea. Sin embargo, ya con el tiempo se van filtrando estos libros. Y habrá algunos evangelios que la Biblia anglicana católica no posee, porque también Enrique VIII, que hizo la iglesia anglicana por un capricho de una esposa con la que se quería casar, pues hace su propia Biblia y le agrega más libros de estos escritos que quedaron fuera de Nicea para completar los 73 libros católicos anglicanos. Y encontramos que son diferentes los libros de la iglesia anglicana, como los libros de la iglesia luterana, como los libros de la iglesia católica. Y diferente a nuestra Biblia actual. Por eso la Biblia se llama así, porque es un compendio de libros. Entonces son libros sagrados. Se exigió mediante pena de muerte que fueran entregados los pergaminos. El que no los entregaba y alguien los denunciaba, pues desaparecía de esta tierra. Entonces se interpretaron, se tradujeron al punto de vista de los obispos de estas tres religiones. Y fue cuando dijeron sí, no, habla de esto, aquello en otro, y llegó al último un libro llamado el libro de Esther. Ajá. Esos libros de Esther llegan por parte de una familia escocesa al norte de Escocia que tenía una pequeña iglesia y que consideraron que tenía que ser parte del canon porque era parte de la cultura de Israel y que había sido realmente una fecha memorable, que es la fecha de Purim, que hasta el día de hoy se sigue celebrando como una festividad religiosa porque fueron liberados de una masacre que iban a hacer, ¿no? Como un genocidio en masa, como el nazismo. Entonces, pasa esto y dice Constantino: tenemos un interés político, queremos unir todos los escritos con mayor prestigio y de mayor valor en todo el Mediterráneo. Entonces, considera, o él dice, bueno, no sé, voy a decir una herejía. Él dijo que esos libros habían sido inspirados por la mano de Dios y todos, so pena de muerte, tenían que hacerles caso porque era un estándar de vida que tenían que llevar. Y el que no se ajustara a ese estándar de vida, pues no tenía cabida en el Imperio Romano. Entonces de ahí pues nacen las cruzadas, la primera, la segunda y la tercera cruzada, y hasta la fecha. Pero esa es la historia. Los libros que no entraron en el canon, porque son libros que tienen algunos errores, según estos estudiosos obispos del año 325, dicen o se quedaron como libros apócrifos y se fueron olvidando en el tiempo. Hasta que en 1947, de la nada, un pastor beduino andaba ahí con sus ovejitas cuidándolas, porque antes Petra no es lo que ahora vemos, que era todo desierto, no. Antes todo eso estaba lleno de pastizales, era otro clima, bueno, no los ciclos climáticos. El caso es que el pastor, la ovejita esta se pierde, el pastor va, pero ve que hay un hueco y es cuando descubren los rollos del Mar Muerto, que fue en 1945, pero hasta 1947 fueron revelados a la universidad. Porque pues este pastor se asustó. Y en lo que se los pasaban a todos, empezaron a descubrir que apareció los libros de los gigantes, el libro o el pergamino de Lamec, fueron 9 libros, el evangelio de Judas, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, Tomás, ¿no? El evangelio de Tomás, el evangelio de Matías. Y pues como que no gustaron esos libros al catolicismo, que pues en esos añeres pues estaba ya bien fuerte a nivel mundial. Y así es como aparecen
Y los empiezan a ver, los empiezan a dividir y dicen, los vamos a dividir en evangelios gnósticos y en protoevangelios. Y los protoevangelios son aquellos que hablan sobre la infancia de Jesucristo, sobre el nacimiento virginal de Jesucristo, y los gnósticos hablan sobre el ministerio de la tierra de Jesucristo. Y algún otro habló un poquito de la resurrección de Jesucristo y de lo que hizo después. Entonces, vamos a hablar ahorita ya de... Hay otro que es es el pergamino de Lamec. Aparece el libro de los Macabeos. Bueno, ese estaba en el concilio de Nicea. El libro de Judith. Judith, sí. El libro de Susana. Y aparece también en Rollos de Mar Muerto el Evangelio de Tomás, el Evangelio, ya lo dijimos, el Evangelio de Pedro, no las cartas, el Evangelio de Pedro, donde explica todo lo que Pedro hizo en su vida mientras estaba con Jesús y después de estar con Jesús. Entonces vamos a empezar con el primer libro, que se llama el libro de Enoc, que lo agarró en su poder los etíopes. Ellos lo agarraron desde que nació el hijo de Salomón, que se cree que el hijo de la reina Saba, que tuvo con Salomón, se le explicó el evangelio de Jehová, y él se fue con el con el libro de Enoc a su país, lo resguardó, se cree que lo robó del arca del pacto. Bueno, eso es lo que se dice en la historia, que así fue como ese evangelio y el conocimiento de Jesucristo y de Jehová y de las profecías bíblicas llegan a manos de los etíopes. Se hace la iglesia más fuerte de todo África y de todo el Mediterráneo, y hasta la fecha se cree que ellos también poseen el arca del pacto y que lo tienen en su iglesia, en una iglesia resguardada. Sí, el arca que mandó construir Dios a través de Moisés, y se dice que desde ahí ellos han permanecido en la religión cristiana, porque es uno de los países que más cristianos tienen, que pues se quedaron con ese libro, que lo han estudiado hasta la fecha y que ahora pues ya lo entregaron y ya lo hicieron de dominio popular. No lo querían hacer dominio popular, pero que no se incluyó en el canon bíblico. ¿Por qué no se incluyó, Jonathan? Bueno, el libro de Enoc es el más famoso de los libros apócrifos, se pudiera decir, porque es misterioso, por ser onírico. ¿Qué es la palabra onírico? Pues una consecución de imágenes y de historias que no tienen sentido. Algo onírico son tus sueños. En un sueño de repente estás en el tren y luego sin darte cuenta ya estás cayendo en un paracaídas. Entonces es muy onírico. Entonces se le declara onírico, se le declara muy perturbador. Son 108 capítulos. Como dijo Mara, la iglesia, la copia original lo tiene la iglesia de Etiopía y una de las famosas y más grandes iglesias masonas del planeta. Qué curioso, ¿no? Los masones. Qué curioso, otra vez aparecen. Dicen que fueron varios escritores los que hicieron Enoc, el libro de Enoc. Existe el libro de Enoc, dicen que se escribió un siglo antes de Cristo, entre un siglo antes de Cristo y 3 siglos después de Cristo. O sea, en 4 siglos se escribió Enoc 1, Enoc 2 y Enoc 3. Enoc 2 y Enoc 3 no vamos a hablar de ellos porque dicen que ya los escribieron varios autores. Que sí, no fue Enoc fueron rabinos mismo, judíos. Fueron rabinos. Y obispos de él. Pero lo que sí hay que recalcar es que el libro de Enoc no estuvo en el canon bíblico por ser muy científico y porque no enseña cosas morales, a ser mejor moralmente. O sea, es un libro que solamente es muy onírico, es muy confuso, fantasioso, perturbador, fantasioso. Y entonces dije, bueno, pues este libro en realidad, cuando terminas de leerlo, pues no te deja nada. Aparte no menciona a Jehová. Sí, no dejan como moral y espiritualmente esa huella, ¿no? Y, de hecho, ¿quién era Enoc? Bueno, Enoc, si mal no recuerdo, es el papá de Matusalén.
Aquí tengo, miren. A ver. Enoc era el papá de Matusalén. Y Matusalén fue el papá de Lamec. Y Lamec fue el papá de Noé. Es decir, Enoc era el bisabuelo de Noé. Ajá. Enoc vivió 365 años y no vio muerte. Bueno, eso de que no vio muerte, realmente sí murió. Porque no podemos decir, recuerda que Jesucristo fue el primogénito de la resurrección. Ajá. Entonces, él era un hombre igual que Moisés y murieron. Se tradujo mal la palabra que fue traspasado. Lo que pasa es que en ese momento se cree, según, bueno, y no se cree, pasó así, ¿no? Según en el Midrash judío, se considera que este hombre era muy recto y en un alboroto que tuvo, en algo que le fue revelado de una condición moral muy alta, fue y les dijo, están mal, arrepiéntanse, tienen que buscar al creador del universo. Lo quisieron matar y fue cuando fue traspuesto. No significa que la traducción en el hebreo original es transponer, fue teletransportado a otro lugar para salvar su vida. Mas no es de que fue arrebatado al cielo. Sí, no, más. Es la misma palabra que se usa cuando Elías desaparece, que dicen, es que no vio muerte. No, sí vio muerte, nada más que después. Pero fueron transportados de un lugar a otro porque su vida en ese momento corría peligro. Por eso Elías fue transportado en caballos de fuego y ya no lo vio más Eliseo. Pero no es que no lo haya visto. Sí, Eliseo ya no lo vio, efectivamente, pero él fue traspuesto porque la palabra original es transponer y su significado es cambiar instantáneamente de lugar en una manera telepática. O sea que en ese momento desaparece, es raptado y aparece en otro lugar de manera simultánea. Y así es lo que pasó en ese momento. No es de que Noé que dicen, pues nunca vio muerte y que va a ser el de los 2 testigos y eso. No. Nos han enseñado mal. Entre Elías y Enoc. Porque muchos dicen que fue lo mismo que le pasó a Moisés. No, Moisés sí murió, ¿no? Y claro que murió, o sea, y también murió Elías y también murió Enoc. La Biblia no registra su muerte. Sin embargo, ellos no pueden haber resucitado y no pueden haber visto no muerte, es imposible. Okay. De lo contrario, no habían sido transfigurados en el monte. Bueno, pues los ¿te digas que ando bien filosa hoy? Sí, qué bárbara. Sí, no, te estoy quemando aquí, sí, mira ya. Con razón hace calor. Ya después de 20 años ya regreso bien filosa. No, pues de lo bueno poco, hermano. Lo que hace dejar las drogas. Ya me puse a cuentas con Dios. Ya tanta cosa que se ve ahorita. Sí, oye. Los que escribieron el libro de Enoc 2 y sobre todo los que escribieron el libro de Enoc 3 aseguran que Enoc no vio muerte y que él fue transformado en un ser llamado, un ángel llamado Metatrón, no el de los Transformers, ¿no? Bueno, pero eso dice el libro de Enoc. Sí, el libro de Enoc, el tercero. Que Enoc fue, y que ahorita es el Metatrón, es el ser más poderoso después de Dios. Eso es lo que dice el libro de Enoc 3. Incluso Metatrón se menciona en el Talmud. Cosa curiosa. Y bueno, aparte, el libro de Enoc se menciona en la Biblia. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. El libro de Enoc, como es el más famoso, quisimos darle prioridad en este episodio. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de Enoc. Enoc son 108 capítulos. Ustedes pues pueden leer el libro, ¿no? Ahí hay una aplicación. Esto está gratuito. Hay aplicaciones en las Play Stores de tu compañía celular más de confianza. De tu preferencia. De tu preferencia. El libro de Enoc se divide en 7 apartados. Vamos a hablar de ellos. Nos vamos a detener mucho en el apartado 2 porque ya hablamos de este apartado en uno de los episodios más vistos, que es de los Nefilim. Para ser más específicos, de los Anunnakis, pues, el episodio de los Anunnakis. Y vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Vamos. Se divide en el libro de El Juicio. Número 2, en el libro de los Vigilantes. Se divide en el libro de las Parábolas. Se divide en el libro del Juicio Final.
se divide en el libro astronómico, no astrológico, astronómico. Se divide en las visiones oníricas y el último apartado del libro de Enoc son las semanas. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos y comencemos con el libro del juicio. ¿De qué trata el libro del juicio? El libro del juicio trata del destino que tienen toda la gente malvada. El destino también de todos los justos. Se menciona la venida de Dios a la tierra, así como en la Biblia se menciona que va a volver a venir Cristo mismo, pues se menciona que Dios vendrá otra vez a la tierra, que va a llegar al monte Sinaí con todas sus huestes para juzgar a la humanidad. Y aquí, en este primer apartado del libro del juicio de Enoc, se hace referencia en el libro de Judas de la Biblia, Judas. Judas 14, bueno, nomás tiene un capítulo, Judas 1, 14 y 15, dice en la traducción del lenguaje actual, dice: hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo: miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Es decir, aquí Judas está haciendo referencia a el primer apartado del libro de Enoc. Oh, y eso está en la Biblia, pues. Y está en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque muy probablemente, como fue escrito, dijimos, el libro de Enoc un siglo antes de Cristo, posiblemente ya se tenía referencia. Lo estudiaban. Posiblemente lo estudiaban, posiblemente lo leían, y veto a saber. Es que antes no había Biblia. Si Cristo algún día en algún sermón que no está en los evangelios, pues habrá referenciado a Enoc, no sé. Lo que pasa es que tenemos que entender que antes no había Biblia. No había Biblia. Entonces, en las sinagogas se mandaban llamar a los fariseos, que eran los señores guardianes de la ley. Pero no eran guardianes de la ley que cumplían la ley al 100%. Bueno, sí lo hacían. Pero les decían guardianes de la ley porque ellos tenían en su poder los pergaminos originales escritos por los profetas del Antiguo Testamento, en los cuales también había otro tipo de testamentos, porque había profetas que no nada más escribieron los libros que actualmente conocemos como los profetas. Recordemos que también estaba la profetisa Débora, que también escribió, el profeta Natán, que también escribió. Todos los jueces también escribieron. Sansón, Josué, todos los jueces escribieron sus libros. Daniel escribió su propio libro. Samuel escribió sus propios pergaminos, que eran dichos y revelaciones que tenían ellos directamente establecidos por Dios. Y ahí escribían ellos. Entonces los guardaban en estos pergaminos y eran los que se leían en las sinagogas. Y recordemos que Israel no era una nación. Estaban dispersos porque después de los 400 años de silencio, Israel otra vez fue sometido por varios imperios hasta que llegó el Imperio Romano. Entonces, en eso, todos los judíos tenían sus propias provincias, sus territorios, y se dividieron los pergaminos. Entonces, no es de que vamos a leer a la iglesia a leer la Biblia. No, cuando el rey Josías asciende al trono, un niño de 8 años, manda a pedir los pergaminos que su papá no quiso seguir. Y dice, tráiganme los pergaminos. Y dice el texto que le llevaron los profetas. Incluso el profeta Isaías fue leído por el mismo Cristo, cuando Jesús les dijo, a ver, tráiganme el libro para leérselos. Y no era de que lo explicaran, lo leían, tal cual. Por eso se maravillaban cuando Cristo dijo, esta profecía se cumplió hoy, porque Él les enseñó. Y por eso le decían rabino, o le decían rabí, porque rabí, le decían, porque tú enseñas. Y siempre se dirigen a Él como maestro. No se dirigían ni como guardián de la ley ni como escriba. Se dirigían como maestro porque interpretaba las escrituras, como ahora lo hacemos nosotros a través del Espíritu Santo. Bueno, pues ahí está. Aquí nos vamos a detener un poquito en la segunda parte del libro 1 de Enoc, que es el libro de los vigilantes. Es muy bueno ese libro. Para eso hace referencia a Génesis
6 del 1 al 5. Vamos a leer Génesis 6 del 1 al 5. Y curiosamente, ese libro dicen que se escribió antes de Génesis. Sí, dicen. Sus orígenes son mucho antes de Génesis. Dice, los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No va a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. En este mundo, la maldad de los hombres y las mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Bueno, necesitan irse rápidamente a nuestro episodio, ¿verdad? De los Anunnakis. Ahí hablamos de los Nefilim. Pero, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Eran... También el libro de Enoc los explica quiénes eran. Sí, de hecho, vamos a poner... Ahora váyanse al... Ándale, ya estoy hablando. Ahora váyanse al libro de Enoc 6. Pues venimos preparados. Ahora su libro de Enoc en el capítulo 6. Oye, estaba pensando un paréntesis... El otro día estaba pensando de que los que pertenecemos al crew, por ejemplo... Cada vez somos menos. No. Bueno, aparte, Mara tiene maestría, yo tengo maestría, Pomino está estudiando una maestría, Katia tiene una maestría, Areli tiene maestría, Erika es licenciada. Es licenciada, ¿no? Entonces, pues también estamos hablando de cosas... Pues porque somos leídos y letrados, ¿no? Tampoco vamos a venir aquí y investigamos y todo el rollo. Por eso abran su libro de Enoc en el capítulo 6. Dice, Enoc 6 del 1 al 2. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? Bueno, Enoc les dice que son vigilantes. Nosotros les llamamos ángeles caídos. Es que también hay un pergamino que se encontró en los rollos del Mar Muerto, de los 11 pergaminos que se encontraron, que se llama el libro de los gigantes. Y que explica más este espacio de Enoc. Sí, Enoc los llama vigilantes. Y recuerden, para tener sexo con nuestras mujeres, pues tienen que tomar una forma corpórea. Sí. Entonces, forzosamente los vigilantes se debieron de haberle metido a unas personas, no sé, se materializaron, no vete a saber, pero una imagen corpórea. Dicen que son 200. ¿Ok? En el capítulo 4 de Enoc, dice que, perdón, en el versículo 4 del capítulo 6 de Enoc, dice que los 200 vigilantes juraron bajo anatema, o sea, así de voy a hacerlo por mis pantalones, ¿no? Todos juraron en hacer eso y da los nombres, Enoc 6-7 da los nombres de los más famosos vigilantes. Sí, uno de ellos es Asael. Ahí les va. Shemihasa, uno, quien era el principal, el líder de todos los vigilantes. Artakov, Ramael, Cacabel, El Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asel, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Shahiriel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehairiel. Solo que termina en Ye. Tal, ¿eh? No invoqué a nadie, así eran los nombres según de los vigilantes más poderosos. Gadiel, no dice Gadiel, pero por ahí. Termina en él. Y eran 200. Fíjense lo que sucedió. Enoc 7 del 1 al 6 dice lo siguiente, y lo voy a leer. Todos estos jefes, dice, tomaron para sí las mujeres, cada uno escogió entre todas,
comenzaron a entrar en ellas, es decir, a tener sexo con ellas, a contaminarse con ellas, dice, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, el uso de armas, a enseñarles sobre las plantas, lo estoy leyendo literal. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Ahora, ¿3,000 codos? Sí, 3,000 codos. Algunos que interpretan el libro de Enoch dicen que son aproximadamente 4 a 6 metros. O sea, toma de manera más, es como sí, muy porque un codo mide figurativa. 45 centímetros. Dicen que más o menos no, porque si agarraran, creo literalmente 3,000 codos fueron como 30 metros. No, estamos hablando que entre 4 y 6 metros. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. O sea, se acababan la agricultura y la ganadería de los humanos. ¿Por qué? Pues que eran más fuertes, ¿no? Y mucho más grandes. Eran mucho más grandes, mucho más inteligentes, mucho más científicos. El consumo era demasiado. Entonces, los gigantes, dice el 4, se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Porque se acabaron la comida. Ajá, eran caníbales. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra. Ahí entra, en este libro de Enoch entra en el capítulo de Nefilim, cuando decíamos que desde aquí alteraban genéticamente a los humanos. animales. Y quién quita a los humanos también. Aquí Enoch nos dice que ya había transhumanismo. Que alteraban a las bestias, o sea, todo lo terrestre, alteraban a las aves del cielo. Por el conocimiento que tenían de la tecnología. Dice, contra los reptiles, contra los peces del mar. Incluso se cree que Nimrod era un Nefilim. Sí. Se devoraban los unos las carnes de los otros, es decir, entre ellos mismos empezaban porque se acababan todo lo que producía la tierra y bebían sangre. ¿Ok? Esos eran nefilim, sanguinarios, asquerosos. De hecho, el creador de la serie Attack on Titan, él dice que se inspiró en los nefilim para crear su serie de Attack on Titan. Porque los titanes medían que 6 a 8 metros, más o menos, en Attack on Titan. Entonces, teniendo este contexto, fíjense que el libro de Enoch y Génesis prácticamente van de la mano, no se contradicen. Y fíjense lo que hacían los nefilim, en este caso, los hijos de los vigilantes, según Enoch. Lo pueden encontrar en Enoch 8, del 1 al 4. Dice... Bueno, no lo voy a leer, ¿no? Pero, bueno, sí lo voy a leer. Dice, Asael, uno de los chidos, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro, instrumentos de tortura, corazas, la pólvora, corazas de cobre, muy, muy probablemente la pólvora. Les mostró cómo extraer y trabajar el oro, hasta dejarlo listo, a la plata, hacer brazaletes, adornos a las mujeres. También a las chicas les enseñaron sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas, las tinturas, diversas tecnologías. Pero dice el 2, y entonces creció mucho la impiedad. Y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas posibles. Shemijasa, el chido, les enseñó encantamientos, la brujería, la hechicería, la agorería, a cortar raíces. Hermoni, a romper hechizos. Es más, brujería, magia, habilidades. Ellos vivían en las montañas. Sí, pues eran gigantes. Por eso se habla en el Antiguo Testamento los lugares altos de adoración. Y que siempre Dios decía, y destruyan los lugares altos. Y uno puede decir, bueno, es un edificio. No, los lugares altos eran las montañas donde habitaban estos gigantes y les enseñaban todas estas artes ocultas. Entonces, por eso Paramount tiene las estrellas que son los ángeles caídos sobre la montaña que es el conocimiento oculto. Y si se fijan, los que mayor primado negativo tienen las películas son de Paramount. Y por eso Hollywood se llama el lugar de las estrellas y las letras de Hollywood están en uno de los montes más grandes de Los Ángeles.
Sí. Entonces, ¿de dónde viene todo esto que estás leyendo tú? Es lo que ahorita se está viendo en el cine y con lo que actualmente se está adoctrinando a la gente. Ahora ya no hay un gigante que vaya y te enseñe. Dejaron su huella, su cultura. Así es, pero está la élite, que son los descendientes del linaje sanguíneo de estos nefilim. Por eso cuando se casa la realeza se casa con una alfombra roja que representa la línea de sangre, que son ellos. Entonces, por eso dicen, es que hay una élite no humana que gobierna el mundo. Sí, son los descendientes que estás mencionando ahorita. Fíjate, Shemisa y Hermoni, uno a hacer hechizos y otro a romperlos. Pero Cacabel, Sequel, Artakov, Shamsisel, Sharigiel enseñaron toda la astrología. A estudiar los relámpagos, a estudiar las estrellas, a estudiar el sol, El zodiaco, a estudiar la luna, el zodiaco. las constelaciones. Y dice al final de Enoch 8.3. ¿Del versículo? Son versículos. Dice, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. ¿Qué tipo de secretos? Los que Satanás quería. Que supiera la humanidad para destruirse. Para poder parecerse a Dios, y mientras más te quieras tú parecer a Dios, egoístamente hablando, más te puedes destruir. Entonces aquí todos los misterios que tiene Satanás se los reveló ya al humano. Sí. El humano puede hacer todo lo que Satanás sabe que puede hacer daño en el planeta. Okay. De hecho, por ello viene el diluvio, que Sí, es el sí, primer reseteo que existe. Para allá va. En los arcángeles, en capítulos después, dice Enoch que van y hablan con Dios diciéndole, oye Dios, ya como que se están pasando de la raya los o sea, los que nefilim, se quedaron allá arriba, ¿no? Los nefilim. Entonces, Dios encomienda a Uriel a avisar a Noé del diluvio. Dios encomendó al ángel Rafael, porque lo nombra, a castigar a Sasael. A Gabriel a ocuparse de todos los nefilim y destruirlos. Y a Miguel atar a los ángeles caídos. Que bueno, muchos estudiosos dicen que algunos de ellos los ataron en el río Éufrates. Los 4 seres. También lo habla el libro de Judas, ¿no? Sí. El Evangelio, el libro de Judas. Lo acabamos de leer. La carta. En Judas, lo acabamos de leer. Y ese es, digamos, lo que habla el libro de Enoch en su apartado de los vigilantes. Y el otro apartado es el de las parábolas. Dice en el apartado de parábolas que el Mesías, habla del Mesías, de su reino, lo nombra el Hijo del Hombre al Mesías. Ahí lo nombra. Era un término muy común, el Hijo del Hombre. Entonces lo nombra el Hijo del Hombre. Lo nombra justo, lo nombra Mesías. Ya era antes que todo, lo nombra el que ya era antes de todas las cosas. Y en Enoch 3 se le quita esa figura de Enoch 1 al Mesías, y en Enoch 3 lo ponen a Enoch como este Mesías y lo llaman Metatrón, cosa en la que yo sí de plano ahí sí yo no digo que esté de acuerdo. No estoy de acuerdo más que nada en Enoch 2 y en Enoch 3. El apartado 4 es el libro del juicio final, donde el diablo es encadenado. Recuerden, si tú te quieres chutar todo Enoch, es muy onírico, a veces es súper figurativo, hay que tener mucha imaginación, pero si te dejas llevar por la lectura, pues sí te da... Pues sí, ¿no? Sí entra, es literatura. El 5 está astronómico. Ahí describe el nacimiento de los cuerpos celestes. Supuestamente Uriel habla con Enoch sobre el calendario solar. Que es el que nos rige actualmente. Sí. El número 6 son las visiones oníricas. Estas visiones oníricas se empalman mucho con Apocalipsis. ¿Es como escatología? Sí, es como escatología. Es muy parecido a la escatología. Como profético. De hecho, vamos a leer poquito. Abran su libro de Enoch en el capítulo 90. No pasa nada, hombre, pues si leen otras cosas. Si ven las series de Netflix. ¿Qué te puedo decir? Bien. Ahí te va, dice. Fíjate bien. No pasa nada y la gente viene hereje. Enoch 90, del 37 al 38 dice: Vi cuando fueron cambiadas todas sus especies,
No, perdón, 37 y 38. 37 dice, vi que un toro blanco nació y sus cuernos eran grandes. Y todas las bestias del campo y todas las aves del cielo le temían y le suplicaban a toda hora. Vi cuando fueron cambiadas todas sus especies y todos se convirtieron en toros blancos y el primero entre ellos se transformó en un cordero que llegó a ser un gran búfalo que tenía sobre su cabeza 2 cuernos negros y el Señor de las ovejas, ese mayúscula, el Señor de las ovejas, se regocijó sobre él y sobre todos los toros. Está hablando. Amén. Está hablando, pues, para que vean cómo es la literatura de Enoc, ¿no? ¿De qué está hablando ahí? A mí Jesús, ¿no? El Mesías. Que de repente el toro convirtiéndose en cordero y después el Señor, Dios, se regocija Sobre él, ¿no? Contentamiento. Y luego viene la parte número 7, que es la última de Enoc. Habla de las semanas. Aquí es sencillo. Dice que la historia de la humanidad está dividida en 10 semanas. Del 1 al 7 fueron el pasado. Uh-huh. Y que de la 8 a la 10 habla del futuro. Esto es todavía más onírico porque habla de cataclismos, de terremotos. Y sí, sería estudiarle mucho para empezar a emparejarlo con Apocalipsis. Pero hay muchos emparejamientos. Pueden buscar esta información en internet. O sea, chequen el emparejamiento y el paralelismo que pudiera tener Apocalipsis con Enoc. Y sí les da. Sí da. Debía haber estado en el canon bíblico, dices. Cada vez me convenzo más que debía estar en el canon, ¿no? Ay, vas a llevar 2 libros, la Biblia y el libro de Enoc. Pero adivinen que Enoc, bueno, pues resulta que al final el bien ganará. Y en el último capítulo de Enoc, en el capítulo 108, del versículo 12 al 14, dice lo siguiente. Exhibiré en una luz resplandeciente a quienes han amado mi nombre santo y los haré sentar en un trono. Brillarán por tiempos innumerables, pues el juicio de Dios es justo y Él restaurará la fidelidad de los fieles en la morada de los caminos de la verdad. Ellos verán arrojar en las tinieblas a quienes han vivido en las tinieblas, mientras que los justos brillarán. Los pecadores gritarán fuerte y los verán brillar a ellos, que verdaderamente saldrán los días y tiempos que estaban prescritos para ellos. Y así termina el libro de Enoc. Bueno, pues si te pones a pensar, entonces los etíopes no estaban tan errados porque tienen una mini Biblia en 90 capítulos en un solo libro. ¿Quién? Los etíopes, la iglesia en Etiopía. Pues sí. Porque hablas desde el Génesis, desde la muerte y crucifixión de Cristo, su resurrección, los tiempos venideros, la promesa. Es que es muy perturbador el libro de Enoc porque cuando trae todos los tiempos que trae la Biblia. Sí, trae todos los tiempos. O sea, es como una pequeña Biblia en 90 capítulos. Ándale, parecido. Pero si ustedes leen Enoc, bueno, pues sí, es muy perturbador y muy terrorífico porque comienza a hablar de las batallas que se libran. En el cielo también, ¿no? En el cielo. Y también la transformación de Azael en Lucifer. Sí, entonces ese fue el libro de Enoc. Es uno de los libros más famosos. No sé si famoso. Lo están haciendo ahorita muy famoso, ¿no? Sí. Ahorita está agarrando un auge muy fuerte, porque la gente trata de explicar lo que decíamos uno de los podcasts pasados. La gente trata de explicar cómo es el fin del mundo. Sí. Y como habla mucho del fin del mundo, y también se pareja mucho con las profecías de Parravicini. Mucho. Pero bueno, ahí está el libro de Enoc. Pues nos queda más que decirles que pues echen una leída de Enoc. Tampoco se van a desconvertir, no es un libro hereje. No sabemos eso ni se los aseguramos. No es un libro hereje. Es un libro que muchos, pero de verdad he leído y hay muchos teólogos que sí lo consideran canónico. Que sí lo considerarían canónico sin ningún problema. Pero es que realmente no viene herejías, nada. No hay herejía. Comprobando lo que a veces la Biblia no explica de manera... Enoc 1, no hay contradicción en cuanto a la Biblia, ¿no? Y, por ejemplo, los Nefilim, pues nos da más luz. La única diferencia es que no habla de la moral humana. Exacto. Del estándar moral del humano. Sí, no nos dice cómo ser mejores personas. Generador de conocimiento. Uh-huh. Bueno, ¿tú tienes otros o le sigo yo con... Tengo otros 2 apócrifos. Yo tengo respecto a eso para terminar con lo del libro de Noé. de Enoc. Hablando de herejías. El libro de Noé.
El libro de Noé. Para que se despierten. De no. Bueno, resulta que en el libro, resulta que nosotros estamos hablando del primer reseteo porque ha habido varios resets en la Tierra. Sí, el primero fue el diluvio. Y el primer reset que se registra bíblicamente y adoptado en todas las culturas, de todos los tiempos, de todas las religiones, de toda la humanidad, el único evento cataclísmico que se ha registrado desde los sumerios hasta las culturas más modernas es el diluvio. No se puede negar. No, ese es algo que sí no se puede negar, que ninguna religión y ninguna cultura de ningún tiempo y en ninguna era ha podido ser negada. Al menos que seas progre y woke, como ahorita, a lo mejor. De eso todos niegan. Eso se niegan hasta sí mismos. Se niegan sin bases, pero bueno. Pero bueno, entonces niegan su identidad, ¿qué más no pueden negar? Entonces, eso sí es que están, como dicen, que nieguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en el pergamino de Lamec, que fue uno de los rollos que se encontraron de los rollos del mal muerto, aparece o habla específicamente de la vida de Noé, donde dice que viendo los vigilantes que el mundo se había corrompido tanto causa de los nefilins, porque había más vigilantes, no nada más los 200 que vinieron a corromperse, sino que también en el cielo había otra parte de vigilantes y que consideraron que ya no era necesario tener a los nefilins haciendo estragos en la tierra, tenían que acabar con ellos. Uh-huh. Entonces aquí es donde se compone o se empareja un poquito con el libro de Enoch, que dice que estos guardianes, que en alemán significa ángeles, y ellos subieron al cielo para solicitarle a Dios que, y sí, como tú dijiste, que arreglara la vida en la tierra. Entonces, el libro o el pergamino de Lamec dice que Noé no era humano. ¿Noé no era? Noé no era. Uh-huh. No era humano. Que curiosamente, Lamec tuvo que salir a una batalla muy cruenta contra los Nefilim porque hacían constantemente guerra contra los humanos y duró más de 2 años fuera de su casa. Cuando Lamec llega a su casa, ve que su esposa tiene un bebé en brazos y es el bebé Noé. Entonces obviamente este señor dice, no, pues estuve 2 años fuera en la guerra y llego y hay un bebé, pues no es mío. Y no, específicamente no era suyo, porque aparte este libro explica que Noé era un bebé de piel muy exageradamente blanca, su cabello era blanco y sus ojos eran completamente azules. De modo que cuando su madre descubría al bebé, el bebé hacía que la casa brillara y no eras capaz de voltearlo a ver. Era una luminosidad así como un bebé LED. Ya lo ves y te encandila. Entonces, él fue a donde su papá Matusalén para preguntarle y decirle, oye, como que este hijo no es mío. Matusalén acude a Enoch, donde Enoch le comenta literalmente que Noé había sido concebido por los guardianes, porque ellos habían decidido salvar al mundo de los Nefilim. Uh-huh. Por lo tanto, fecundaron a su mamá para poder reiniciar de la vida de la simiente de Noé una nueva generación que no estuviera contaminada con la sangre de los Nefilim. Okay. Eso es lo que explica el pergamino de Lamec. Por ello, se considera que él tuvo un trato preferencial con Elohim o con Dios para que viniera a resetear la tierra y curiosamente, pues de la simiente de Noé, pues ya nacen las culturas actuales, incluyendo la simiente de David, que son los hijos de Sem, los hijos de Cam y los hijos de Jafet, en un nuevo reseteo de la humanidad. Se viene el diluvio, mueren todos los Nefilim, pero uno de ellos se cuelga al arca. Y cuando aparece el nuevo reset en la tierra, este pergamino de Lamec dice que ese Nefilim que se colgó al arca se escondió en una montaña y volvió a enseñar toda la maldad a las nuevas generaciones nacidas después de Noé, y que hasta la fecha y hasta hoy
sigue este gigante teniendo descendencia y sigue enseñando a las culturas de la tierra a hacer el mal. Uno de esos gigantes está escondido en Atlisco, México. Y la gente lo ve. Y la gente lo alimenta. ¿A poco? Y la gente le pide y está escondido en el Popo. ¿Sí? Y es un ser humano de alrededor de 6 metros de altura. Ya, estás muy fumado. ¡No! No está fumado eso. Deberían de visitar más esos pueblos mágicos. Bueno, estamos hablando de conspiraciones, ¿no? No es conspiración. Este gigante habla y les explica lo que va a venir a la tierra. Les explicó que el pueblo de Atlisco se iba a quebrar en 2. Y hubo un terremoto que lo quebró en 2. Y les explicó que el Popo va a reventar. Y es cuando empieza a hacer fumarolas y la gente evacúa el pueblo. O sea, la gente está ciegamente... Confía en él, pero es una Confiada persona en él. real. De La 6 gente metros. sabe dónde viven, sí. Y van y le hacen pues sus rezos, le dan su comida. A él le gusta mucho el mole. A mí también. Pues sí. Pepe, no pero te rías, esta Pepe. persona Está no hablando en es... serio, mi carnala. Pero estamos hablando que sigue teniendo descendencia los nefilín en la tierra. Ah, no, sí tienen descendencia. Incluso hasta la misma Biblia dice que el último fue Goliat. Goli. ¿Goli? Oigan, por cierto... Y que muchos de los vikingos eran gigantes. Ah, Que sí, de hecho sí, ellos sí. vinieron a poblar la zona norte, Sí. y eso está en todos los mapas, en varios mapas que tienen ahorita actualmente en el Museo del Louvre. Sí, los vikingos eran escandinavos, se regían por el norte. Y es gente que mide 2.80 centímetros de altura. ¿Centímetros o metros? Metros, perdón. Sí, 200, sí, un sí, unos enano. liliputenses. Unos liliputenses. Sería como el señor de los anillos, un pitufo. No, mide 2 metros, o sea, 2 metros 80. Sí. Y que los vikingos, por eso tenían sus naves y por eso les llamaban los del Imperio Romano bárbaros. Porque una cosa eran los eslavos y otra cosa eran los bárbaros que habitaban en las regiones nórdicas. Incluso muchos de los celtas vienen de la descendencia de los nefilín. Ah, y ellos son los que aplicaron la brujería Y en el si norte. tú lo- Y ellos así crearon el es. Halloween. Y actualmente cuál es el país más satánico? Inglaterra. De todo el planeta. Inglaterra. ¿Dónde están los pueblos más, donde espantan más a la gente? En Inglaterra. De hecho, en Los Inglaterra- pueblos más embrujados del planeta están en Inglaterra. De hecho, en Inglaterra ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. En Inglaterra se certificó el primer caso de Satanás poseyendo un animal y presentándosela a un humano en el 1520. Que fue la cabra de Méndez, ¿no? La cabra de Méndez. En Inglaterra. Está la isla de Jersey. Es la Jersey, sí. Una isla donde nadie entra y nadie sale que no sea de linaje. Está la casa de los Windsor, que es una de las casas más antiguas, descendientes de los Merovingios, Ok. que vienen del Santo Grial de Jesucristo. Hijos de María Magdalena. Porque María Magdalena se fue huyendo después de la resurrección de Cristo y de la ascensión al cielo, se fue en una barcaza y llegó a Francia, Ajá. a un lugar que se llama María del Mar. Y María ella, y llegó ahí se le hizo un culto, fue sepultada en sus restos, pero ella ya iba embarazada supuestamente de Jesús según el Evangelio de María Magdalena. Ajá. Entonces ella iba embarazada del Señor Jesucristo. Nace el bebé allá, que es una niña, que es la niña del Santo Grial, y la nobleza negra veneciana la cobija. A ver, pero bueno, sabemos tú y yo que no es de Jesús. ¿De quién habrá sido? Bueno, eso es lo que dice el Sí, sí, Evangelio pero- apócrifo. Pero si realmente fuera todo cierto, pero menos que viniera de Jesús, ¿de quién venía? ¿Y qué tal si viniera de él? No creo. No creo. Y sí.
¿Cómo crees? Bueno, no sé. Bueno, ahí están las cartas sobre la mesa. Bueno. Hay evangelios que cuentan que nació una bebé, que esta bebé fue fundadora del imperio merovinglio y que esta gente, sobre todo la nobleza negra, que también eran varios senadores y varios gentes muy prominentes de Roma, que cuando fue destruida Roma vinieron para Venecia, son las 13 familias que actualmente gobiernan el mundo y todas proceden del linaje merovinglio, de los házaros, de los sionistas házaros, que son los que dominan actualmente el mundo, como los Rothschild, los Rockefeller, los Spencer, los DuPont, los Hernández, los Bill Gates, los Hernández. ¿Quién más? Bueno, todas estas familias que están atrás de estos, que son mucho más poderosas, como los Windsor, como los Borbones, casas de linajes que se casan con mujeres que traen los 13 hilos reptilianos, ¿no? Que bueno. Bueno, esta onda... Eso dice el Evangelio. Esta onda de los ángeles transformarse en humanos... Es la canalización del reptil, ¿no? Romantízalo. Y hay dos películas del director Wim Wenders, el director alemán. ¿Y hay una? Una se llama El cielo sobre Berlín y su secuela es Stay Far Away So Close, tan lejos, tan cerca. Es de unos ángeles que vienen aquí a la tierra a vigilar. De las suyas. No, a vigilarlos, pero uno se enamoró de una chica y entonces él quiere hacerse humano. Y para hacerse humano hay un código angelical que es aventarte. Es como la del ángel. Ese es un remake chafa con Nicolas Cage. Ajá, ¿cómo se llama? El ángel. Un ángel enamorado. El ángel enamorado. Pero bueno, tú sabes que todo lo que toca Hollywood y él lo hace remake, lo hace basura. Pero pues son cosas predictivas. Sí, pero la gente la programan. Pero la de Wim Wenders es muy romantizable esto de que, bueno, pues los ángeles tienen conciencia propia y todo el rollo. Y es una forma de explicarte. Los quieren humanizar, ¿no? Sí. Es una forma de explicarte cómo cualquier ángel puede hacerse corpóreo, ¿no? Pero bueno. Pero son las posesiones demoníacas, ¿no? Son posesiones, pues claro. Que viene siendo la canalización de los cuerpos cuando las familias reales de muy alto nivel canalizan al reptil para comer humanos y seguir teniendo poder y presencia. Ese como el nahualismo en México. A ver, el productor nos mandó un mensaje. Dice el productor que no fue aceptado el libro de Enoc como canónico. El judaísmo, no fue aceptado en el canon hebreo el judaísmo del segundo templo. Conocía el libro de Enoc, no lo entiendo. Y era leído y citado. O sea, la gente no aceptó el libro de Enoc, ningún judío lo aceptó. Okay. Pero sí lo incluyeron en el Midraj. Y mucho del Midraj que es la tradición, un libro de las tradiciones judías, una cosa es el Talmud y otro el Midraj, y mucho de del libro del Midraj, de la tradición judaica, se basa en el libro de Enoc. Para explicar la tradición judaica, yo diría que el 70% viene del libro de Enoc. Bueno, pues ahí está, para que ustedes lean el libro de Enoc. No pasa nada, no se desconvierten. Siempre y cuando pues, sean unas personas maduras. Pero pues si tampoco leemos la Biblia, pues está medio difícil hallarle el rollo. Hay que hacer una segunda parte para hablar de los protoevangelios, pues ahora sí, del libro de Santiago, de Tobías. Sí, meternos más en la herejía. ¿Y qué dice, no? O sea, yo expliqué ahorita un poquito, por ejemplo, de lo que dice el libro de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena, que fue encontrado en los rollos del Mar Muerto, donde explican el romance que tuvo con Jesucristo y el pleito que tuvo con Pedro, porque Pedro no la quería. Y porque en este Evangelio también se explica que Jesús la prefería sobre los otros. Y hay el Evangelio de Felipe, donde dice Felipe, que también es uno de los apóstoles, que le dijo que Jesús la besaba en la boca, y está tachado esa palabra, que Jesús besaba a María, pero no se sabe si en la mano, si en la boca, si en la frente, si en la mejilla, porque está tachado en el pergamino original. Pero se cree en una forma que dice Rafael Piñera, que dice que es una forma especulativa y parabólica de transmitirle conocimiento a ella. Y que él decía que pues María era una de las discípulas más avanzadas. ¿Qué andas leyendo tu carnal? Y que María Magdalena fue la prostituta
Sí, yo sabía que muchas gentes dicen que María Magdalena porque es del evangelio de ella. era prosti. Y de ahí viene, bueno, pues de ahí explicas el por qué la élite se siente superior a al mortal normal, ¿no? OnlyFans tuviera María Magdalena, según ellos, ¿no? Pues no, porque dicen que siempre fue santa. Bueno. Bueno, ese es el evangelio de María Magdalena. Hay un evangelio que me lo aventé, no está muy largo, se llama el evangelio de Judas. Judas Iscariote. También el evangelio de Judas. Pero ese también está de palabras muy fuertes. Es una narración gnóstica que nada, es prácticamente, de hecho, es un diálogo entre Jesús y Judas, ¿no? En donde Jesús como que abre su corazón a Perdón, Judas. era Rafael Aguirre, no Rafael Piñero, es Antonio Piñero y Rafael Aguirre. Perdón. Sí, como dice Judas en su evangelio, como que Jesús se abre y le cuenta. Es cierto. Y dice que en este libro de Judas trata de hacer una reivindicación de Judas. Judas no es ese traidor malvado, sino un discípulo privilegiado que actuó en obediencia a una petición de Jesús. ¿Cuál fue esa petición? Que lo entregara. Le pidió que lo entregara para liberar su espíritu de su cuerpo mortal, ¿no? Pero que él nunca fue malo. Supuestamente en ese diálogo Jesús le enseñó solo a Judas los secretos esotéricos, misterios del reino, que no compartió con nadie más, ni ha compartido más que con él, ¿no? Él se hacía el iluminado, ¿no? De hecho, es un libro de nada más de 9 versículos, ¿no? O 9 capítulos. La crucifixión en el libro de Judas no se ve como un sacrificio redentor en el sentido tradicional, como lo conocemos, ¿no? Jesús muriendo por nuestros pecados, sino como un evento necesario para la liberación espiritual de Jesús. Judas aquí es el discípulo perfecto. El héroe. El héroe. Judas entrega a Jesús por petición de Jesús, para que Jesús pudiera liberar su alma y su espíritu de este cuerpo. Los otros discípulos quedan como ignorantes, muy gnóstico el asunto. Hacen referencias a entidades espirituales, a entidades que Judas hace referencia a entidades de eones pasados. ¿Qué es un eón? ¿Qué es un eón? Pues es un gas. Es un gas. ¿Cómo va a ser un gas el neón? ¡Eón! No sé. Miles y millones de años. Mira, y siempre se aprende algo nuevo contigo, hermano. Es que no me preguntas, ¿por qué no me preguntas? Neón es el gas químico. Sí, el que le echas a las luces cuando estás en el... Sí, este es eones. Entonces, Carnala, Judas da a entender de los Anunnakis. Porque los Anunnakis, acuérdate que hace eones de años. Pero es que esto vivían. está muy manoseado por los nefilín, hermano. Sí. O sea, es que toda la historia humana está muy manoseada por ellos. Realmente algo que puedas encontrar puro sería nada más el canon bíblico. Pues sí, por eso sigue el Es canon. que todo está muy manoseado. Por ejemplo, este evangelio de María es la reivindicación femenina. Ajá. El evangelio de Pedro trata sobre la obra redentora de Pedro. Y, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que es anterior al año 180 antes de Cristo, después de Cristo, es un trato que habla de la veneración a María. Por ahí hay... ¿Cómo nació Jesucristo? Fíjate, hablando del evangelio de Judas, el otro día estaba escuchando a un pastor argentino muy famosísimo que es un showman. Sí, es Dante Gebel, ¿no? Ándale ese. Estaba escuchando... A ver si no nos trolean, porque ese tipo una no prédica, lo puedes ni mencionar. Ese tipo. Una prédica en donde él decía que Judas fue víctima de los religiosos de la iglesia. Bueno, pues es que leyó el evangelio de San Judas, estaba predicando el evangelio de San Judas. Estaba predicando el evangelio gnóstico de Judas. Claro, pues ¿por qué es no que dice también hay que eso? especificar eso. Es que ¿por qué no dice eso? Dice él que Judas, ¿qué pasa si Judas no hubiera sido Judas? Hubiera sido congregado, si hubiera congregado en una iglesia donde recibiera amor. Judas no hubiera entregado a Cristo. O sea, ¿por qué este tipo de personas no dicen, la neta, estoy hablando del evangelio de Judas? El evangelio de Judas, ¿por qué no lo dice? Ahora resulta que cuando termina esa prédica de él, ahora resulta que Judas es bueno y que solo fue víctima de las circunstancias de una iglesia religiosa. El gnosticismo es la dualidad del existencialismo. Exacto.
O sea, no eres ni uno ni el otro. Nada es negro, pero tampoco nada es blanco y tampoco nada es gris. O sea, es el relativismo puro. Bueno, y no me dio tanta risa, pero a la vez tanto coraje, pero a la vez tanta indiferencia al escuchar ese tipo de cosas. Y como hay gente que lloraba cuando le estaba Bueno, es que los predicando. americanos lloran por todo, ¿no? También. No, bueno. Pues es que son gente Judas norteamericana. fue una víctima del sistema religioso, por eso hizo lo que hizo. Cuando desde quién sabe, desde el Antiguo Testamento le decían el hijo de perdición. Pero es que mira, todos tienen algo en común. Se exaltan a sí mismos y no exaltan al Creador. Oye, O sea, todos los libros apócrifos pero fíjate. exaltan al personaje del que se está hablando. Claro. No Pues, exaltan pues sí, a ver, si yo voy a al hacer- creador dador de la vida. Si yo voy a hacer mi libro apócrifo, voy a hablar de mí. El libro de San Jonathan. Sañona, Sí, pues claro. en el año 33, después de su nacimiento, le fue revelado. En el año 43, después de mi nacimiento, me fue revelado lo siguiente. Bueno, como el Sí. libro de John Smith, ¿no? Ándale. De Joseph Smith, ¿no? De José El de Smith, los de los mormones, mormones. hablando de También eso. es un libro apócrifo porque a él le fue revelado un evangelio diferente. Por el ángel, azulito, ¿cómo se llamaba? El azulito, San Martín Caballero. No, el ángel Ah, ¿un pitufo? Moroni. Ah, Moroni. Mira, aquí yo estoy viendo uno que se llama el Evangelio Pseudo Mateo, que es una continuación de la obra que describe la infancia de Jesús. El protoevangelio de Tomás también es sobre la infancia de Jesús. Y hay otro pergamino que se llama La historia de José el Carpintero. Y ese alaba a San José. Pues claro. Y donde explica que José era un señor de 50 y tantos o hasta 80 años con una niña de 14 años que era María. ¿Pedofilia? Ajá. ¿No? ¿Pederastía? Que María fue madre a los 14 años. Bueno, si te pones a verlo en la cultura judía, Estaba permitido, ¿no? claro, porque acuérdate que un Normal. señor allá, a los 40 ya años, eras mayor de edad. Sí. Y la niña a los no, 12 años ya era mayor de edad. Pues sí. Entonces, pues a lo mejor por ahí sí queda algo así, ¿no? Porque son costumbres judías. Ya me estaba calentando la boca, carnala, pero se me fue el rollo cuando estaba hablando de San Judas. No, hermano, no, hermano, cálmate. Estaba calentando Dominio ya la propio. boca. Se te calentó la boca cuando mencionaste Dante Gebel y a la gente que le cree. Sí, ya se me calentó la boca, ya, pero ya mejor me calmo. Sí, ya. A ver, ¿qué dicen los macabeos? No. Es que muchas Ahí cosas, lo traes. muchas cosas de lo que se predica hoy es... Tiene que ver con los evangelios apócrifos. Es gnosticismo puro. Oye, la última. Bueno, el feminismo es gnosticismo. Claro, la última. Veo en las redes sociales tanto profeta y tanto apóstol. El profeta fulano. Y el clásico profetita, pues que está hablando y grita y se acelera y con musiquita de fondo, todo un ambiente acá muy gnóstico. Joel Austin. No, varios. Pero ¿cuándo predicarán de arrepentimiento? Porque No, pues la gente se va. los profetas de antes se predicaban de arrepentimiento. Yo no he visto en redes sociales un apóstol, un profeta que así se profeta hablar de arrepentimiento. Te dice que te va a ir bien y que tranquilo, los tiempos mejores vendrán. Bueno, ya me estoy calentando. No, y hay otros que dicen que el fin del mundo y Dios me reveló en un sueño que se va a caer Nueva York. Y ahí estamos esperando que se caiga Nueva York y no se cae. Ya, pero ya mejor me voy a calmar. Sí, mejor hay que seguir hablando Espérate. de los macabeos. De los macabeos. De los macabeos. Los Primero macabeos. y segundo de macabeos. Los macabeos es 1 y 2, libro 1 y 2 de los macabeos. No está en la Biblia canónica, pero tapa un hueco muy importante de 400 años en los que Dios no dijo palabra alguna en la tierra. ¿Ok? Entonces, los macabeos es la historia de Israel en esos 400 años. Eran dos hermanos. En donde pelearon contra la helenización, es decir, contra el imperio griego, tratando de imponer sus creencias. De hecho, Antíoco Epífanes IV intentó poner la cultura religiosa griega a fuerza, entra en el templo judío sagrado, entra al lugar santísimo y se dice que pues sacrificaba cerdos. Pero esa fue la... Ay. Entonces, la rebelión macabea
La dispensación, ¿no? ¿Cómo se llama cuando? La resistencia judía es prácticamente los macabeos, ¿no? Es toda la resistencia judía contra los griegos. El foco central. Es una gran abominación, ya me acordé. Uh-huh. Aquí hay algunos personajes como Matatías, el sacerdote judío, sus hijos, Judas Macabeo, el martillo, y prácticamente defienden su fe, su cultura, pero solos, sin la mano de Jehová, porque Jehová guardaba silencio. Entonces fue una resistencia como feroz. un tipo de jueces, ¿no? Sí, fue Como una resistencia un periodo de los jueces. muy feroz. Se habla ahí de planes, se habla de las batallas de los judíos contra los griegos de aquel tiempo. De hecho, Antíoco Epífanes se llegó a considerar un anticristo. No, por todo lo que hizo en la época de los 400 años de silencio, de la resistencia macabea. Se dice que Antíoco Epífanes fue quizá el primer gran candidato a ser el anticristo. ¿No? Y otro gran candidato pues fue Hitler, ¿no? El Papa. Siempre los nuevos papas siempre son el anticristo. Entonces, pero por la maldad y todo concebida, pues sí, Antíoco está en el top 3 de los más perversos de la tierra. Más perversos contra el pueblo judío, que quede claro, ¿no? El otro fue Hitler contra el pueblo judío, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el anticristo que se espera, pues también va contra el pueblo judío, pero también contra la iglesia, que es importante. Bueno, entonces para mí, recapitulando, estos fueron los libros apócrifos más interesantes. El más famoso, una Enoc, doble. Los Macabeos. Una segunda parte. El libro de Judas, y vamos a hacer una segunda parte con ya libros mucho más fumados, se pudiera decir, pero que también necesitamos hablarlos, ¿no? Por si alguna vez alguien se los topa. Que sepan de qué son. Sí, leerlos con mente abierta y que pues sabes perfectamente que aunque tengas mente abierta, tienes fuertemente tus convicciones y pues nada más quedará como cultura general para que también al leer este tipo de cosas se reafirme tu fe, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, al leer Judas, yo obviamente no me creo absolutamente nada del Evangelio de Judas, no me creo las prédicas de cierto pastor argentino, pero hay muchos que sí caen y bueno, pues es que ya depende de cada quien que lleve agua a su molino, ¿verdad? Carnala, conclusiones. Pues voy a leer aquí textualmente lo que dice Antonio Piñero. Dice, todos los libros apócrifos tienen en común el principio de un conocimiento intimista místico proveniente de una elección divina. Revela la realidad profunda de la persona que recibe el mensaje. ¿Y cómo podemos identificar un libro apócrifo de un libro del canon? En el dualismo que maneja. Porque los libros apócrifos son libros gnósticos y que fueron descritos en una dimensión comunitaria, social, en un punto específico de la historia. Y por lo tanto, la predicación de Cristo es muy independiente a la existencia que narran los evangelios gnósticos. Porque trasciende. Así es. ¿Por qué? Porque los evangelios gnósticos dice que responden a situaciones existenciales de las comunidades. Por eso no lidian con el problema del hombre. Nada más explican el comportamiento humano, mas no dan una solución para cambiar el comportamiento humano. Uh-huh. ¿Y por qué se hicieron o por qué tuvieron tanto auge? Y actualmente se están recapitulando todo este auge por la excesiva jerarquización en la iglesia y porque los evangelios agnósticos representan una reacción frente a experiencias de una agresiva marginación de las mujeres, por ejemplo, de una respuesta superficial al problema del mal. Entonces, por eso son escritos estos evangelios y sostienen una nueva comprensión del cristianismo desde el punto de vista existencial en la humanidad. Es decir, no acarrean con el problema que se llama pecado, ni te proporcionan herramientas para librarte de él y no te enseñan cánones o estándares de comportamiento conductual que puede tener un estándar en una comunidad. O sea, realmente no enseñan nada, son ilustrativos, descriptivos y especulativos. Por eso el libro de Esther fue uno de los libros más polémicos del por qué sí entró al canon.
Porque De es muy parecido a hecho, un estuvo apócrifo. más de 4 años en disputa por ese libro que más se ha traducido en idiomas, porque querían encontrar si en algún punto cuando ella hace referencia a Mardoqueo, que le dice, juzgue Dios entre la decisión que quieres tomar, porque ya Dios levantará a alguien más, en ningún momento le llama Yahweh ni Hashem, Exacto. le llama Elohim. Y Elohim es o da la referencia a una divinidad específica. Omnipotente. Sí, es un Elohim, un Dios, una divinidad. Pero no se menciona jamás el nombre de Hashem, ni el nombre de Adón, ni el nombre de Yahweh. Entonces se tradujo muchos idiomas para ver cuál se acordaba más o encajaba más a Elohim como a Dios Todopoderoso. Pero se contextualizó y se incluyó porque este libro tuvo o mantuvo por más de 300 años unificada a una iglesia en Escocia. Entonces, y comenzó con 8 miembros que obtuvieron una copia de este pergamino en su poder y que les ayudó en muchas vicisitudes que pasaron en la persecución. Y mucha gente se convirtió al cristianismo cuando leyeron este libro y veían una transformación de un libro donde no habla de salvación. Exacto. Y donde no habla de la obra redentora de Dios en la humanidad, sino en un pueblo específico al que ni ellos pertenecían. Entonces, por eso fue que se entró en disputa, sí o no, Yo creo que hasta que un obispo de la Iglesia Católica Romana dijo, no sé, hay que incluirlo. Sí, yo creo que lo incluyeron porque habla al final de cuentas de redención, ¿no? Es que es la obra redentora. Y ellos dijeron que por eso consideró Constantino en su pecado, en su ignorancia, como haya sido, Constantino consideró que todos los libros que se incluyeron, él reconoció 66, las demás iglesias reconocieron los que ya mencionamos, pero él en los 66 libros reconoció verbalmente que habían sido inspirados por Dios y que representan la obra redentora de una divinidad que ama a la humanidad. Y esto salió de sus propias palabras. Dice, es que estos libros fueron inspirados por Dios. E incluso se le dio una mención especial al libro de Esther, diciendo, porque por el libro de Esther hubo una obra redentora en Escocia y pudieron salir ilesos de la resistencia. Entonces, lo metieron ahí por testimonial, vivencial. Bueno, pues ya nos vamos. Hoy aprendimos algo nuevo. Hoy aprendí que a un nefilim le gusta el mole. ¡Ah, de veras! Ah, no me creen. A los nefilim les gusta el mole. No, es que ya, bueno, ya, en otro momento contaré mi experiencia. Me dices ahorita fuera de las cámaras para investigar eso. Bueno, ya nos vamos, carnal. Bueno, la gente ya sabe hasta dónde está. ¿Saben dónde viven más? Hasta a mí me dijeron que me llevaban. Sale ciertos días al año, sale a comer, platica con ellos, a veces habla con ellos, a veces no habla será con el mismo ellos. Satanás? No, es un humano. Y la gente le hace ropa grande y se la lleva y él se la pone. Y Pues usa zarapes y se moja y cuando está lloviendo él sale a mojarse y la gente lo ve. Pues yo me llevo de tarea eso. Muchos de los que nos estuvieron viendo se van a llevar de tarea muchas cosas que dijimos aquí. Es información, muchachos. Pero no come humanos, pues come mole de pollo. No, pues le dan mole para que come humanos. No, de verdad, pero no come tampoco mucho, o sea, Pues dicen es un que baja, gigante. pero no, dicen que baja ciertos días y a veces le dan de comer y a veces va pero tampoco le ponen ollas así como pozoleras, no, su plato normal, la gente va y le tributa cosas, le pone su platanito, le pone sus huevitos, a veces él sale y los agarra, hay veces que no sale y los agarra. Su pozolito. Sí, le llevan su pozole y su mole, su pozole, le hacen ¿Sabe? pan especial, Aguacate. le llevan su ropa, hay veces que él la toma, hay veces que no. Su leche con pan. Pero ¿por qué no pensar que es un nefilín Pues, si tú no se han dijiste. extinguido? No se han extinguido. Bueno. Es más, hay muchas fotografías de gigantes. Sí, no, y de hecho hay osamentas. Y incluso hay fotografías actuales Osamentas, del sí, típico osamentas. que andas con el celular por todos lados y de pronto aparece una montañita, una cosa gigante.
Pues no en vano la película de los trolls. Sí, las 3, hay 4 o 5, ¿no? No me acuerdo cuántas hay de los trolls. Pues, o sea, no, la gente no. Vamos, basta con ir ahí a Balandras, a la playa que está ahí en, ¿cómo se llama esto? En Baja California, para darte cuenta que los gigantes sí existieron. Bueno, así de sencillo. Y el Iztaccíhuatl, que es una quizá... no, esa es una cordillera de 70 una volcanes. Una obra es hecha por diferente. Nefilins, y tenían de musa Bueno, a es una que mujer acostada. tampoco puedes decir que el Popo no vive gente ahí. Claro que vive gente extraterrestre dentro del Popo. O sea, no puedes negar las entradas y las salidas de estos seres. Y Atlisco es una ciudad que está frente al Popo. Ya vámonos porque esto se salió de control. No, pues es que no puedes negar, o sea, no puedes estudiar la ciencia separada de la Biblia ni de la realidad. O sea, ya que la gente no lo quiera aceptar, pues ahí cada quien se queda en su ignorancia. No, vamos a agarrarlo para teoría conspirativa, eso del Nefilín que come mole. Hay varios. Miren, ahí les va. Hasta vinieron los ingleses a buscarlo. Ay, pues no salió a nivel nacional la noticia que había venido el ejército inglés y que estaba en las cuevas de Popocatépetl y que fue el ejército mexicano a sacarlo. Fue noticia nacional porque, oye, estás invadiendo la soberanía nacional. Y no se perdieron dos ¿Ingleses? investigadores ingleses. ¿Se los comió? El mole. Desaparecieron en las grutas. Es que está el Popo y abajo están las grutas. Ellos vinieron a investigar la entrada a la Tierra Hueca, porque ahí está. Vive King Kong, en la Tierra Hueca. Ahí sale. Ahí sale King Kong. Hay una entrada a la Tierra Hueca en Turquía y la otra está abajo de Popocatépetl. Pues es que te falta ver más box, hermano. Sí, ve para allá y revisa y entra a las tumbas y ahí a la cueva y ahí está la entrada a la Tierra Hueca. Bueno, eso de la Tierra Hueca, ténganlo por Vamos a seguro. hacer un episodio que se llame Los Misterios del Universo. Vamos a agarrar uno de que Tierra se llame Hueca. así, no, Los Misterios de la Historia. Tierra Hueca y Tierra Plana, para echarnos los dos. Y no, ya no hemos hablado de la Tierra plana. No, todavía no. Bueno, hay que hablar otro podcast de los misterios. Pónganle ahí en sus comentarios los misterios de la historia, de la Atlántida. Su Platón dice que sí existió. Y claro que existió, pues no sé, es que existieron los Atlantes. Ahí no está la isla de la Friendships en Chile. Sí, cierto. O sea, y eso no lo puedes negar. Ese sí me la sé. O sea, toda la gente escuchó la transmisión. Pero bueno. En fin, son misterios de la ¿Es historia. para dejarlos picados? Es más, no me voy muy lejos, la zona del silencio. Que se hacen tours y hay muchísima gente, sí, que los ha visto a estos seres materializados, no los puedes tocar, pero no son fantasmas, son seres de luz, son extraterrestres, tienen figura humana, color de piel, color de ojos, y tú los ves a medianoche y se hacen hasta tours para que vayas y los ves y te tomas fotografías con ellos. Claro, pues es que, hermano, te hace falta ver más box. Luego te paso el contacto de quien hace estos viajes. Bueno. Pues ya nos vamos. Ya incluye todo, alimento, transportación, todo. Pues ya me quiero ir, pero Mana como que no se quiere ir. Bueno, ¿verdad? ya vámonos, sí, porque luego está lloviendo aquí, está cayendo un aguacero que yo creo que no vamos a llegar a nuestra casita. Bueno, pues recuerden que ante todo esto... Lean la Biblia, no el libro de Enoch. Ya estás predicando de Enoch. Hablé más de Enoch que de la Biblia, Dios mío santo. Sí, hasta los 6 versículos. A ver, dime un texto de memoria. No sé, pero de Enoch sí. Bueno, nos vemos. Y si quieren estos temas que estamos platicando, pues dejen comentarios, denles like, compártanlo. Yo nunca he escuchado una predicación de los libros apócrifos. Es más, hasta me decían que era pecado mencionarlos. Pues por eso hacemos este proyecto, pues para hablarlos aquí, ¿no? Es que te decían, te conviertes al cristianismo y ya no tienes que leer la Biblia católica. Bueno, eso sí. Eso nos decían. Pero ¿y por qué no leer a Susana? O al libro de Judith. Bueno, pues acabamos de ver lo que dice este autor, que es un autor pagano. Lilith no tiene... Sí. Hay un pergamino de Lilith también. Oye, y no hablamos de los templarios, el santo grial que los templarios. Pues es que hay que hablar del evangelio apócrifo de María Magdalena para entender
el nacimiento de los masones, los rosacrucios y los templarios. Sí, para hablar de los templarios, los rosacruces. Es que no podemos hablar de la élite no humana que controla el mundo si no hablamos, porque todo nace ahí, en el Evangelio del Santo Grial. Increíble, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahí pónganle sus comentarios. No se quiere ir mi carnala. No, ya vámonos. Ya vámonos. Y un saludo a todos los que me dejan comentarios bonitos. Ay, sí, me dejaron comentarios bonitos. A mis seguidores. Y arriba el mole. Yo creo que tú tienes más seguidores que todos nosotros, ¿eh? O sea, la Mara tiene seguidores. Claro, yo voy a poner mi propia iglesia. Y voy a predicar el Evangelio de María Magdalena. De Enoch. Enoch y Magdalena, la escuela dominical. Y el logo de la iglesia va a ser un plato de mole. ¿De veras? Pues no quiero creer. Está bien, mejor que no crean para que lo mantengan oculto. Y no se lo vayan a quebrar. ¿Aquí en el Nefilim? Sí. Pues no, que tiene poderes sobrenaturales. No tiene poderes. Es un humano grandote. Nada más que él a veces les predice el futuro, pero eso no es un poder, es una... ¿Cómo no? Es adivinación. Ay, eso es brujería. Pues sí, es adivinación. Pero pues no tienes poder, invocas a las fuerzas del mal. Bueno, ya nos vamos. Bueno. Adiós. Sí, recuerden que esto es pues para... Pues es cultura general, conocimiento general, para que ustedes también... Para que no les dé miedo aprender nuevas cosas. Si tienes firme lo que es la Biblia, pues obviamente... Por eso empezamos con el primer versículo. Exacto, lo lees, lo escuchas. Que todas las obras que hizo Cristo no terminarían de escribirse en toda la tierra. Uh-huh. Entonces, hay para su amplio criterio, ¿no? Porque estamos aquí ante personas que ejercen su pensamiento crítico. Uh-huh. Hay mucha información de todo lo que hablamos, del Nefilín que come mole, de Enoch, del fin de los tiempos, de Azazel, de Ashamay. Del Popo, de los extraterrestres del Popo. Entonces, ahí los dejamos. Y recuerden... De los grises. Nos vamos, suscríbanse a todas nuestras redes sociales, Deezer, Spotify, YouTube Music, Amazon... es YouTube Music, Amazon Music, TikTok, Insta, Facebook, todos como igual con el podcast, canal en YouTube. Y bueno, pues ya nos vamos, carnala. Adiós. Dios les bendiga, Dios les guarde. Goodbye.